porque el 900 es una época en la que se construye lo que podríamos llamar la matriz de la democracia moderna en el Uruguay. Y bien, la política es siempre disputa, ¿no? No hay política sin conflicto, del mismo modo que no hay política sin poder, ¿no? Tampoco hay política sin emociones, pero tampoco hay política sin ideas. Y hoy el problema que estamos teniendo es que estamos en una campaña electoral con pocas ideas, por decirlo menos. Y esto tiene que ver con una nueva manera de concebir la política, que se está entronizando en la región y en el mundo, y que también, aunque más tardíamente, está llegando al Uruguay, que es esa manera en donde, bueno, no necesito abundar mucho, pero las performances, los likes, valen más que las ideas, esta política de las percepciones, donde, digamos, los relatos tratan de imponerse, no en referencia a contenidos, sino a performances. Y ahí emerge esa triste concepción de que hacer política es una manera de peinarse, una manera de hacer fierros, una manera de vestir, una manera de, digamos, de establecer el físico. El otro día me preguntaban cómo era posible que surgiera un candidato de ese modo en el partido de Valle de Ordóñez. Bueno, Valle de Ordóñez era un deportista en su juventud, era esgrimista, incluso creó un club de esgrima y le encantaba correr. Es más, muchas veces jugaba carreras, incluso jugaba carreras contra los carruajes que llevaban a su padre, que había sido presidente. O sea, yo por ejemplo soy futbolista, que es de esos oficios que se son para siempre, que no se dejan. No tiene nada de malo hacer deporte y es una condición fantástica de la vida y hoy más útil que nunca. El tema es convocar el voto, algo tan importante como el voto, a través de esas performances y creer que eso sustituye al intercambio, a la conversación, a la discusión respetuosa que tiene que ver con la política democrática, porque hay de la otra, como hemos sufrido. En el 900 había dos grandes familias ideológicas, que luego tuvieron y han tenido, llegan hasta nosotros, una larga trayectoria. Esas dos familias ideológicas del 900 que debatían en el momento en que el Uruguay se construía aluvionalmente, con la llegada de los inmigrantes no solamente eran, digamos, oleadas demográficas. En 1860, más del 35% de los uruguayos eran inmigrantes en primera generación y se desplegaban sobre un país que era un vacío poblacional abierto al poblamiento. Al norte del Río Negro estaba lo que se llamaba el desierto. Había muy poca población. Ustedes fíjense que después de la Guerra Grande, al final de la Guerra Grande, en 1850, había más o menos dispersos en el territorio de lo que luego sería el Uruguay, y no me equivoco, luego sería el Uruguay, porque la idea de que hay un Uruguay constituido a partir de 1830 es una idea que hay que complejizar. Habían 200.000 personas en 1850. En el 900 había 1 millón de personas. En la década de los 20, cuando se inaugura el monumento a Artigas en la Plaza Independencia, a Juan Soler de San Martín, que por supuesto
en aquella fecha magna de la inauguración del Monumento a Artigas en la Plaza Independencia de Montevideo, toda una cosa compleja, ¿no? Artigas odiaba Montevideo, no quería la independencia, y menos quería que la independencia estuviera, que su símbolo estuviera en la Plaza Independencia de Montevideo. Zorrilla hizo un pronóstico osado. Dijo que cuando se cumpliera el segundo bicentenario, en el Uruguay habría 40 millones de uruguayos. Yo siempre he pensado que era una proyección de su manera de concebir la demografía. Como ustedes saben, Zorrilla tuvo 10 hijos, 5 con la primera mujer, a la que dedicó más de un libro, y 5 con la segunda mujer, que era la hermana de la primera, a la que le dedicó varios libros. Pero 40 millones tenían un margen de error muy superior, se puede decir mucho, de las encuestas de opinión que hoy tenemos. Hoy estamos en 3,5 millones y en los últimos 3 años, y no estoy haciendo digresiones, estoy yendo al punto, ha habido más defunciones que nacimientos en términos anuales en nuestro país, lo cual nos está hablando de una nueva sociedad, ¿no? En el 900 eso no existía. Ustedes piensen que en el 900, cuando todavía seguía el aluvión migratorio, cuando habían esas utopías locas, había en el censo de 1908 por cada una persona mayor de 65 años había 7 personas menores, 7 orientales menores de 15, ¿no? O sea, 1 y 7. Hoy prácticamente están emparentados y vamos hacia una lógica en donde muy pronto, por cada mayor de 65 años, habrá un hijo de uruguayos menor de 15 años. Eso es una transición demográfica gigantesca, en donde la población uruguaya va a empezar a bajar. De alguna manera ya debiera haber empezado a bajar. No ha bajado desde el censo de 1963 hasta acá. ¿Por qué? Porque la población pobre tiene una tasa de natalidad superior, muy superior, a la de la población de clase media alta. Pero ahora no ha bajado, porque no ha bajado el número absoluto de población por la llegada de inmigrantes, que ya no son europeos, sino que son latinoamericanos. Todavía no marcan la aguja, salvo que evitan que el Uruguay sea, que tenga una demografía en baja. Bien, en ese contexto, que era un contexto de un país mucho más joven, sin embargo, el censo del 8 planteaba que había habido una revolución educativa, que era la reforma bareliana, pero que en realidad era una revolución, porque hacia 1908 el 49% de los niños en edad escolar iban y terminaban la escuela. Era una revolución, porque cuando se produce la reforma bareliana, 2, 3 niños en edad escolar iban a la escuela. O sea, en 30 años, 49%. Y muchos de ellos, como por ejemplo Domingo Arena, el gran amigo de Valle de Ordóñez, que había venido de Calabria y que vino a Tacuarembó con su familia, 7 hijos, el padre zapatero y la madre tenía que cuidar a los 7 hijos, ese salario no remunerado, ese trabajo invisibilizado que todavía seguimos teniendo entre nosotros, solo que hoy las madres además trabajan, ¿no? Bien, ese hijo de zapateros fue un autodidacta, fue alguien que de niño aprendió a leer en clave autodidacta, hacía faenas rurales y luego en la juventud se vino a Montevideo. Y en Montevideo, bueno, se acercó al diario El Día, en donde empezó como peón para los mandados. Y allí hizo una carrera extraordinaria, porque terminó de director
y terminó como senador. Incluso, si hubiera sido uruguayo, muy posiblemente hubiera sido presidente. Lo cual para Valle no era muy importante, porque Valle no creía en los presidentes, creía en los colegiados. Pero esa es otra historia. Domingo Arena, autodidacta, tuvo dos profesiones. Primero se hizo químico farmacéutico y luego abogado. Pero él decía, y Jorge me parece que algo de razón tenía, que por suerte Valle no era abogado, porque los abogados no transformaban a la sociedad. Bueno, Valle podía haber sido abogado, le faltaban muy pocas materias para ser abogado. No quiso serlo, no quiso serlo. Se peleó con su padre, con Lorenzo Valle, para no ser abogado. A Luis Valle, que lo admiraba tanto a don Pepe, hizo lo mismo. Le faltaba poco, no quiso ser abogado. Jorge Valle, el hijo de Luis, fue abogado. Bueno, son tres generaciones de Valle distintas. En ese contexto, había un pleito fundamental. Si bien había, bueno, la inmigración es un contrabando de ideas, de propuestas, y ya había socialismos. El socialismo, Emilio Frugoni, fundador del Partido Socialista Uruguayo, Roque, podría dar una conferencia sobre eso, había nacido en el Partido Colorado, y junto a Valle, y luego rompería con el Partido Colorado. Pero el sublema Partido Socialista pudo ser un sublema en 1905 del Partido Colorado. Imagínense. No lo fue. Y luego, la primera comparecencia de un socialista fue en una coalición liberal-socialista, con el centro liberal. Y la fórmula, que no era fórmula, no había fórmula, hasta la Constitución del 42 no hubo fórmulas presidenciales. El segundo en la sucesión era el presidente del Senado. El primer candidato a diputado por Montevideo era Pedro Díaz, el presidente del Centro Liberal. El segundo candidato era Emilio Frugoni. Y el tercer candidato, ¿saben quién era? Carlos Bafferreira. Bueno, importaban las ideas. En ese contexto irrumpía, bueno, un conjunto de movimientos transformadores, socialistas, feministas, una mujer uruguaya, maestra, María Bella Ramírez, participó en el gran congreso de pensamiento libre realizado en Buenos Aires en 1904 y llevó un programa mínimo de reivindicaciones femeninas. Y allí decía, a igual salario, a igual trabajo, igual salario. 1904, hace 120 años. Y era un programa mínimo. Una única moral para ambos sexos. Igualdad no solo de voto, no había voto de la mujer, recién por ley del 32, que se aplicó en el 38. Igualdad de voto, pero igualdad de elección, paridad, 1904. Bien, en ese contexto, las dos grandes familias ideológicas plantearon un debate de siempre, que no es un debate entre el bien y el mal, es un debate de ideas. La política no puede convertirse en una lucha entre el bien y el mal, porque si no nos volvemos dogmáticos. Creemos que la política es una religión y el Uruguay tiene un antídoto maravilloso que es precondición de cualquier transformación, que es la laicidad, que el Estado no tiene religión. Y crean, eso es una rareza y sigue siendo una rareza, ¿no? Y es una muy buena rareza, muy buena rareza, ¿no? En ese contexto, bien, confrontaron dos visiones, una conservadora y otra solidarista.
la gran revolución que se discutía, como a lo largo de todo el siglo XIX, era en torno a los tres principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, que por entonces ya se traducía como solidaridad. Y esos tres grandes principios siguen siendo los tres grandes principios sobre los que debatimos: libertad, igualdad y solidaridad. Un gran conservador, un liberal conservador emblemático como José Lureta Goyena, criado primero entre los jesuitas que siempre buscaban genios, dijeron: no va a ser un genio. ¿Y quiénes lo agarraron? Como casi siempre ocurre, los salesianos. Y los salesianos dijeron: no, este es un fenómeno. Y bien, José Lureta Goyena fue uno de los juristas más importantes de la historia del país, fue integrante de la Academia Nacional de Letras, fue, bueno, el presidente fundador de la Federación Rural, fue banquero durante décadas, fue una figura, en realidad solo llamado un Bossuet laico de nuestras clases altas, pero no fue católico, no fue católico. O sea, la matriz del comienzo le había dicho: no, esto no. Tan es así que se generó algo muy sorprendente, que es que hacia 1930, 1931, le pidieron al Colegio de Abogados que hicieran un proyecto de código penal. ¿Y quién lo hizo? Solo José Lureta Goyena. Real de Azúa dice que es el código más coherente de la historia del Uruguay. Claro, lo hizo una sola persona. Y luego, lo cual no asegura la coherencia. Pruebas al canto. Escuchando lo que estamos escuchando, bueno, pero ese proyecto que se le pidió al Colegio de Abogados en democracia fue aprobado en dictadura. Fue aprobado en 1934 a tapas cerradas en el Parlamento elegido bajo la dictadura de Carrera, que había comenzado siendo presidente constitucional y después del golpe de Estado del 31 de marzo del 33 se convirtió en dictador. En ese código penal, y un código muy importante, bueno, ocurría algo que es realismo mágico en el continente del realismo mágico, que es que un liberal conservador durísimo incorporaba al Código Penal la despenalización del aborto. Cuando yo lo cuento en América Latina, no lo pueden creer. ¿Cómo una figura tan conservadora pudo, sin embargo, incorporar? Y además, en el proemio del código, decía: he construido este código teniendo a la vista al Código Rocco, que era el código de la Italia fascista, pero le he sacado aquello demasiado fascista, porque nuestro pueblo es liberal, que se impone frente al que no cabe sino errores conceptuales y que es algo sobre lo que ya no se discute, que es economía de mercado más democracia liberal. ¿Quién propuso el fin de la historia con esa fórmula superadora? Todavía vive, Francis Fukuyama. Pronosticaba tiempos aburridos. Piensen un segundo en los últimos 30 años. Han sido todo menos tiempos aburridos. Y ese sentido común, lejos de configurarse, está extraordinariamente desafiado. El liberalismo conservador, por entonces, planteaba eso. Y Lureta Goyena, cuando entró en la Academia Nacional de Letras, dijo: no tengo ningún problema. Hablaba sobre los peligros de la fraternidad. No tengo ningún problema con la libertad. Claro. Tampoco ningún problema con la igualdad, porque la igualdad debe ser entendida como la igual libertad. Con el que tengo muchos problemas, y creo que es un principio extraordinariamente subversivo y peligroso, es con la solidaridad. ¿Por qué? Y recuerdo casi textualmente: porque la solidaridad, que es la forma de traducir fraternidad en los tiempos que corren, puede generar el desborde de la soberanía popular, que es el formato que los regímenes izquierdistas necesitan para desempeñar su función. Bien, algo muy importante que sigue estando entre nosotros. El principio más revolucionario del triángulo místico es la solidaridad. Es la solidaridad. Aún mayor que la igualdad. Esa visión del liberalismo conservador, bueno,
reivindicaba una clásica visión liberal conservadora. Repito, hay liberales progresistas, hay liberales izquierdistas, hay liberales de toda índole, hay liberales conservadores, que además son menos radicales que los neoliberales, que no es una categoría militante, es una categoría académica, y que además son menos radicales que lo que hemos visto y estamos viendo, que es aplicado por primera vez en la historia universal, en un ajuste estructural, acá, en la Argentina, el paleoliberalismo, la escuela austríaca, Rothbard, von Mises, y tantos otros. En ese contexto, el liberalismo conservador, ¿qué es lo que planteaba? Y planteaba, bueno, libertad absoluta de la iniciativa individual, cuanto menos Estado, mejor. El Estado es siempre parte del problema, nunca de la solución. No lo decían así, así lo dirían, digamos, los Thatcher y los Reagan 80 años después, pero lo pensaban. Cuanto menos Estado, mejor. La libertad es expresión de un derecho natural que precede a la política. Cuanto menos política, mejor, porque lo que tiene que definir el valor, la asignación de bienes y servicios es el mercado. Entonces, cuanto menos política, mejor. Pensaban en una libertad negativa, diría Isaiah Berlin. Una libertad como no interferencia, una libertad de. Y planteaban que, bien, en una sociedad, cuanto menos se convocara al pueblo, mejor, porque la soberanía popular podía generar un desborde. Básicamente eso era el liberalismo conservador. Claro, en nuestro país, esa visión liberal conservadora, que por ejemplo expresaría muy claramente Luis Alberto de Herrera. Luis Alberto de Herrera, su primer libro doctrinario, que sigue siendo su gran libro doctrinario, es La Revolución Francesa en Sudamérica, hablaba de eso. Escrito en París en 1910, su primera edición en francés. Un intelectual superior, y lo decía muy claramente, en el Uruguay, en toda América Latina, el problema de América Latina es haber copiado el republicanismo francés, y en Uruguay tenemos el peligro latente de un jacobinismo. ¿Cuál era el jacobinismo? El vallismo. El vallismo lideraba a la otra familia, no eran los únicos actores, no eran las únicas familias, eran las más importantes. En la familia del republicanismo de perfil solidarista, liderada sobre todo a partir de su presidencia por Valle de Ordóñez, se planteaba una visión republicana. La libertad no precede a la política, se construye desde la política. No es una libertad negativa, es una libertad positiva, es una libertad para, y debe ser entendida como autogobierno. No es solamente una cualidad que deben tener los individuos, sino también los colectivos. No basta con la representación, tiene que haber participación. No contra la representación, pero mejorando la representación. Y al mismo tiempo, cuanto más política, mejor. ¿Por qué? Porque la política es la que construye los derechos. Y tiene que haber un ciudadano virtuoso. Esa visión fue la que portó el vallismo. Era una visión que tocaba ciertas fibras que ponían muy nervioso al liberalismo conservador. Por ejemplo, la reivindicación del bien común. El liberalismo conservador niega que podamos reivindicar un bien común. ¿Porque son malos? No. No, esto no es una pugna entre el bien y el mal. Niegan la idea del bien común. ¿Por qué? Porque para ellos es la simiente del totalitarismo. Es la simiente de acreditarse la visión de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Hoy lo podríamos decir, es lo políticamente correcto. La visión del bien común. Bueno, el republicanismo reivindicaba que toda construcción política tenía que tener un norte marcado por lo que se consideraba como el bien común. Bueno,
así el vallismo lideraba movimientos que eran, bueno, feministas, que eran anarquistas, incluso movimientos que eran socialistas, luego comunistas, no porque esos movimientos estuvieran con el vallismo, muchas veces estaban contra el vallismo. Frugoni, que había nacido junto a Valerio Ordóñez, luego marcó siempre la distancia de, bien, elogiaba a Valerio, pero le decía, no terminó con los partidos tradicionales cuando era capaz de terminar con los partidos tradicionales. Es, lamentablemente, el forjador de una tradición, de una política criolla, que no define a la competencia política entre ideas, sino entre tradiciones, entre emociones. Bien. Luego, cuando está el debate a propósito de la Revolución Rusa y a propósito del leninismo, bueno, ahí surgirían los comunistas. Y ahí, bueno, era muy importante. En la teoría política del vallismo existía el mandato imperativo, típico instrumento republicano. ¿Qué es el mandato imperativo? El pueblo soberano le transfiere la representación de su soberanía al partido, no a la persona. ¿Y qué era lo que hacían? Buena idea, ¿eh? ¿Qué era lo que hacían los legisladores electos bajo partidos de izquierda? Firmaban la renuncia sin fecha. ¡Qué buena reforma constitucional!